Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 17ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 7 de junio del año 2023, a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Claro. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos el inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son en total 16 asuntos para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 775-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia de Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de febrero de 2022, deducido del expediente 242-2021, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. Son unas diligencias de jurisdicción voluntaria eh, para que se decrete una pensión alimenticia. En la resolución que se impugna, la juez del conocimiento declaró bastantes eh, eh, para su objeto de las diligencias, por lo que decretó alimentos provisionales únicamente a favor de una de las hijas que es menor de edad, representada por su madre y a cargo de su padre. Asimismo, se le previno al deudor alimentario para que actualice dicha pensión alimenticia en el mismo porcentaje que se incremente el salario mínimo general vigente en la República, salvo que demuestre que sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. Por otro lado, se decretó como garantía para asegurar los alimentos el depósito de cantidad bastante equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. De igual manera, se declaró que no había lugar a condenar al deudor alimentario al pago de pensión alimenticia retroactiva a favor de su hija menor de edad, dejándose a salvo los derechos de la promovente. Finalmente, también respecto a la deuda de la pensión reclamada por la promovente, se dejaron a salvo sus derechos para ejercitarlos por la vía y forma que corresponde. Hay que precisar que la juez del conocimiento resolvió la petición de alimentos tomando en cuenta la necesidad urgente de la misma. En esa tesitura, al tratarse de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria de un procedimiento especial en donde, dada su naturaleza, no se le había notificado al deudor alimentario debido a la urgente necesidad por fijar los alimentos provisionales, se le otorgó preponderancia a la salud y dignidad inherentes al acreedor alimentaria, con base en los postulados pro persona, apariencia del buen derecho, peligro de la demora, así como el interés superior de la menor de edad involucrada, mismos que se ponderaron sobre el llamamiento del deudor alimentario. Es por ello que la juez primigenia, al declarar que no ha lugar a condenar al deudor alimentario a pagar la pensión retroactiva a favor de su hija menor de edad, salvaguardó los derechos de las partes, procurando también en todo momento no dejar a la menor de edad en un estado de indefensión. Tan es así que dejó a salvo los derechos de la promovente para ejercitarlos en la vía ordinaria. En atención a lo infundado e insuficientes de los agravios expuestos, se propone confirmar la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 775-2022.
Seguimos con el TOCA 667-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de mayo de 2022, deducido del expediente 182-2019, procedimiento de divorcio incausado del juzgado tercero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En la sentencia impugnada se determinó que la menor de edad quedara bajo la guardia y custodia de su madre. Se condenó al apelante, que en este caso es el papá, a pagar en concepto de pensión alimenticia la cantidad de 2.600 pesos, el 50% de esta cantidad para la madre y el 50% para la menor de edad, y se condenó a que debe incrementarse conforme al aumento en el salario mínimo. Se condenó al recurrente a pagar en concepto de garantía la suma de 3 meses de pensión alimenticia. Se dejaron expeditos los derechos de su hija mayor de edad para que los haga valer en la vía y forma correspondientes. Y se determinó que sí procedía la compensación solicitada por la madre de las menores de edad, y se previno al recurrente para que presentara el certificado de libertad de gravamen de los 2 bienes inmuebles correspondientes. Asimismo, se fijó un régimen de convivencia con la menor de edad y su papá. Como señalé, es él quien insta, el recurso de apelación, y en su primer agravio se queja de que la señora no acreditó los supuestos previstos en el numeral 200 del Código de Familia y que por eso no se le debió de haber decretado una compensación a su favor. Señala en lo relativo a la pensión compensatoria que no se encuentra ajustada a derecho, pues las pruebas que se señalaron no eran suficientes para tomar por acreditada la necesidad de su contraparte. Ya que señaló, me salió una nota del micrófono. ¿Sí se me escucha? Sí, ok, continúo, no pasa nada. Ya que señaló que no padece ninguna enfermedad y que su estado de salud es óptimo, que tiene 42 años de edad, por lo tanto no necesita una pensión compensatoria, y que se omitió tomar en cuenta que tiene otra hija menor de edad para fijar la pensión compensatoria, y que no se determinó la temporalidad de la pensión compensatoria. También se queja de que se le haya condenado a la compensación, pues nos alega que no se cumplió con la carga probatoria, no se justificó dicha prestación. El proyecto señala primeramente que, contrario a lo señalado por el apelante, sí se surtieron los supuestos previstos en el artículo 200 del Código Sustantivo de la materia. Por lo tanto, su excónyuge sí tiene derecho a recibir una pensión compensatoria, pues entre las pruebas que acreditaron dichos supuestos se encuentra principalmente la prueba testimonial. Asimismo, se señaló que aún y cuando tenía 42 años, pues no tiene realmente una experiencia laboral, lo cual complica su ingreso a un trabajo remunerado. Y sí se tomó en cuenta la otra hija menor de edad del recurrente, pero pues esto no lo exime de la obligación que tiene para quien fue su cónyuge. Se determinó fundado en el proyecto el argumento de que realmente no se le puso una temporalidad a la pensión compensatoria, por lo que proponemos modificar esto para hacer esta aclaración, y sería por el mismo lapso que duró el matrimonio, es decir, por 21 años, 8 meses. En lo relativo al pago de compensación a cargo del apelante a favor de su contraparte, se confirmó que se acreditó que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos la señora, por lo tanto también tiene derecho a la compensación. Se cuantificó esta al asumir jurisdicción, y se estima adecuado, lo adecuado es el 50% de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, que esto es los meses y años que ya precisamos. Por lo tanto, propongo modificar en esos términos. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor.
Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 667-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 871-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2022, deducido del expediente 391-2014, juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este proviene de un juicio ordinario familiar de cesación de pensión alimenticia promovido por el hoy apelante en contra de su excónyuge y su hijo. Los apelantes son el padre del demandado y el demandado. La sentencia impugnada es en la cual procedió parcialmente el juicio ordinario oral familiar de cesación de pensión alimenticia promovido por el hoy apelante en contra de su excónyuge y su hijo, cesando la obligación del hoy apelante de continuar otorgando pensión alimenticia a favor de su hijo, y no así respecto de su excónyuge, al no haberse actualizado una de las causales de cesación de pensión alimenticia, reduciéndose el porcentaje de alimentos decretado, quedando únicamente el 15% a favor de su excónyuge. En los agravios, como bien mencioné, apelaron las dos partes. El demandado e hijo del actor refirió que le causa perjuicio la inexacta valoración de las pruebas aportadas por él, aduciendo que la juzgadora no tomó en cuenta que si bien es mayor de edad, aún continúa con sus estudios profesionales, refiriendo que la juzgadora afirmó que él abandonó sus estudios sin causa justificada, esto a pesar de que compareció a manifestar que aún se encuentra estudiando. Asimismo, estima el apelante que la juzgadora no consideró que tuvo la necesidad de buscar un empleo para sufragar sus gastos, toda vez que el porcentaje fijado resultaba insuficiente, así como tampoco tomó en consideración la pandemia y las consecuencias de esta, como la paralización de la actividad durante los meses de confinamiento. En cuanto a los agravios del actor, este refiere que los motivos que determinó la juzgadora para no decretar la cesación de pensión alimenticia de su excónyuge no concuerdan con las alegaciones y hechos probados durante el juicio. Asimismo, refiere el impetrante que la no procedencia de la cesación de la pensión alimenticia fue decretada a favor de su excónyuge. Esta vulnera sus derechos humanos y fundamentales al mínimo vital, así como el interés superior de sus hijos menores de edad, aduciendo también que la juzgadora fue omisa al no realizar cualquier trámite tendiente a acreditar el concubinato que ha llevado la demandada. En el proyecto, un servidor estima que son infundados los agravios esgrimidos por ambos apelantes, toda vez que la juez de conocimiento hizo un correcto análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, quedando demostrado que se había actualizado el supuesto contenido en el numeral 28 del Código en Comento, en el sentido de que la obligación de proteger del progenitor se cumplió respecto de su hijo mayor de edad aquí recurrente. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte actora, ahora recurrente, consintió la sentencia en la que se le condenó a otorgarle pensión alimenticia a su excónyuge, al haber resultado esta como cónyuge inocente, por lo que al causar ejecutoria es cosa juzgada, por lo que dicha determinación debe mantenerse firme y al no haberse probado que se actualizó una de las causales de cesación de pensión alimenticia, es que se proceda a confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 871-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 843-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de marzo de 2022, deducido del expediente 720-2017, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se resolvió que la guardia y custodia del menor de edad quedara a cargo de la recurrente. Se condenó al demandado a pagar en concepto de alimentos la cantidad de 1,200 pesos moneda nacional en forma mensual a favor de su hijo. Se ordenó también al demandado que en término de 10 días a partir de que quedara notificado de aquella resolución,
deposite la suma de 1.200 pesos, importe que constituye el saldo de 6 meses de pensión alimenticia. Cabe señalar que en fecha 10 de noviembre de ese año se le apercibió para que depositara 6.000 pesos como garantía de alimentos, cuestión que sí cumplió. En cuanto al régimen de visitas y convivencia del niño con su padre, quedó en la parte considerativa. En este estudio que se expone, se observó que la jueza sí valoró cada una de las pruebas, cumplió con la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puestas a su conocimiento, pues hizo un examen acucioso de los hechos controvertidos. Se tomó en cuenta los ingresos que recibe el deudor alimentista, cuya suma es de 2.400 pesos mensuales. Se le fijó como pensión a favor del niño la suma de 1.200 cada mes. Además, la parte recurrente no presentó a sus testigos ni otras pruebas que pudieran beneficiar al hijo de ambos. Por tal motivo, la juez de primera instancia tomó en consideración una pensión genérica por concepto de alimentos a favor del menor de edad, basándose en el quantum, tratándose del supuesto en que no son comprobables el salario mínimo o los ingresos del deudor alimentario. No obstante, atendiendo al interés superior del adolescente, acreedor alimentista, en este proyecto se ordena el embargo del sueldo que percibe el deudor por la cantidad fijada en la resolución, debiendo cubrirse dentro de los 3 primeros días de cada mes por parte del patrón, que en este caso es un ayuntamiento de esta entidad federativa. Por tanto, el proyecto es modificar la sentencia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 843-2022. Se continúa con el TOCA 955-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2022, deducido del expediente 48-2018, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este asunto, en la sentencia impugnada, se resolvió el régimen de convivencia entre el menor de edad y su padre, en una modalidad de entrega-recepción en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, los domingos de cada 15 días de las 10 a las 18 horas y señalándose que la temporalidad del régimen y la fijación de lo correspondiente en cuanto a vacaciones y días festivos dependería de los informes del centro de convivencia que se fueran enviando. Se ordenó que el padre asista a psicoeducación por 6 meses para obtener estrategias que eviten los métodos correctivos punitivos que utiliza, para orientarlo y su conducta a métodos más asertivos. A ambos padres se les ordenó que tomen terapias tendientes a una buena relación entre ellos para el correcto desarrollo de su hijo. Se decretaron alimentos a favor del menor de edad a cargo de su padre, condenándose a al pago de una pensión alimenticia, y lo voy a decir textualmente como lo puso la juez. La cantidad mensual de 1.800 pesos moneda nacional, equivalente al 35% de los ingresos que percibía mensualmente según su último informe de sueldos. O sea, lo señaló en cantidad líquida y también lo señaló en porcentaje, pero condenó a que la pensión alimenticia suba de acuerdo al salario mínimo, o sea que la que prevalece realmente es la cantidad líquida. Y también se le condenó al depósito de 5.400 pesos en concepto de garantía de los alimentos. Fue la madre del menor quien interpuso el recurso de apelación, pero no lo continuó con su escrito de agravios. En razón de esto, en un acuerdo previo de esta sala colegiada, con fundamento en una... Creo que está fallando mi computadora.
¿Se me escucha? Con fundamento en una tesis con el rubro apelación, el Tribunal de Alzada debe realizar el estudio oficioso de la sentencia impugnada cuando se encuentran en litigio intereses que atañen a los derechos de los niños y no declarar desierto el recurso por la falta de expresión de agravios, inaplicabilidad de la regla contenida en el artículo 835 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, aplicada por analogía, se entra al estudio oficioso del recurso. A juicio de quien propone el proyecto, la sentencia se encuentra ajustada a legalidad, por lo tanto se propone confirmar, por cuanto la juez tomó en cuenta cada una de las particularidades del caso, como son la relación entre los papás, la relación con el menor de edad involucrado, para fijar una convivencia que vaya evolucionando conforme tengan los informes del centro de convivencia y de las terapias. En relación a los alimentos, se condenó al padre no custodio al monto mensual de 1,800 pesos, que de acuerdo con su capacidad económica, pues es en lo que él puede pagar, y está también acorde a la edad del menor y sus necesidades. Incluso la juez fijó una garantía en depósito, por lo tanto se considera adecuado. Reitero, se propone confirmar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 955-2022. Se continúa con el TOCA 886-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2022, dictada en el expediente 93-2019, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado primero de oralidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este caso, el apelante es la parte demandada y la fecha de la sentencia es 5 de septiembre del 2022, en la cual el juez declaró que la menor de edad quede bajo la guardia y custodia de la madre. Se determinó un régimen de convivencia de la niña para con el padre no custodio y se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia para la niña consistente en el 35% de sus percepciones mensuales que devenga como empleado, trabándose el embargo de sueldos como una garantía de cumplimiento. En sus agravios, el demandado en esencia se queja de una indebida fundamentación y motivación de la sentencia, ya que la autoridad señaló que él es quien debe sufragar la totalidad de los gastos de su hija, partiendo de que la actora recibe un sueldo inferior en comparación con el suyo y tiene más deudas. Igualmente, la juez inobservó el principio de proporcionalidad, no debiendo tomarse en cuenta que la niña esté incorporada al domicilio de uno de los progenitores, ya que la actora tiene un trabajo remunerado y se encuentra obligada a cumplir con el pago de una pensión para la niña. Por último, alega que no se consideró a su diverso hijo menor de edad, omitiendo valorar tal cuestión para fijar el monto de la pensión, afectando la igualdad entre acreedores y la capacidad de subsistencia del recurrente. Según un servidor, se estiman parcialmente fundado el primer agravio e infundados la restante parte del primero y el segundo. Se propone modificar la resolución por lo siguiente. Únicamente resulta incorrecta la motivación brindada por la jueza para determinar el monto del derecho alimentario de la menor de edad involucrada, y no así la fundamentación, la cual sí se estimó correcta, ya que conforme a los artículos 4º constitucional, 10º del Código de Familia y 8º del Código de Procedimientos Familiares, ambos para el Estado prevén el principio de igualdad entre el varón y la mujer. A su vez, el artículo 28 del Código de Familia dispone que ambos progenitores están obligados a proporcionar alimentos a su hija, por lo que cuando la autoridad externó que solo el recurrente corresponde la carga alimentaria de la niña, dado que la madre tiene percepciones inferiores al demandado y tiene más deudas, se contravienen las disposiciones antes señaladas, debido a que ambos padres tienen la obligación alimentaria para con la niña y la ley no contempla que las deudas deben ser tomadas en consideración para fijar el monto de la pensión. En consecuencia, se reasume jurisdicción desentendiendo las consideraciones incorrectas y apuntando la motivación que se estima conducentes medularmente
en cuanto a los medios económicos del obligado en confrontación de las necesidades de la parte acreedora, concluyendo que es correcto el porcentaje de la pensión fijado por el juez de primer grado. Asimismo, resulta infundado el agravio relativo a la proporcionalidad de la pensión, lo que se desprende del estudio de todos los medios probatorios que permiten la cuantificación de la obligación, atendiendo al binomio capacidad-necesidad. También es infundado que se haya relevado a la actora de su obligación alimentaria, por cuanto el hecho de que el invocado artículo 28 disponga la obligación de ambos progenitores en la carga alimentaria de la niña, esto no puede interpretarse aisladamente, sino de forma conjunta con el diverso artículo 33, que considera dos formas para cumplir la pensión, que son asignando el pago de una pensión o con la incorporación al hogar de la persona obligada. Por último, es infundado que la juez no haya tomado en cuenta el diverso hijo del demandado ni que se afecte la capacidad de subsistencia del recurrente, ya que sí se consideró la obligación fijada judicialmente para con dicho menor de edad y descontando 35% de pensión a su cargo, le resta al recurrente el 65% para cubrir con sus obligaciones. Finalmente, en suplencia de la queja y en atención al interés superior de la niñez, se fijó una garantía de cumplimiento de la pensión equivalente a 3 meses de pensión alimenticia, ya que el embargo de sueldos trabado en primera instancia no constituye una garantía. Repito, por lo anteriormente manifestado, propongo modificar. Te procedo a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 886-2022, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 945-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. Relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 6 de octubre de 2022, deducido del expediente 3892-2011, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En fecha 2 de febrero del año 2011, el juez de conocimiento aprobó las bases del divorcio voluntario entre el actor y la demandada. En ello se estableció una pensión alimenticia por la cantidad de 800 pesos mensuales, la cual debe aumentar conforme lo dispone el artículo 235 del Código Civil del Estado. En fecha 2 de mayo del 2022, la demandada solicitó el aumento de esta pensión alimenticia y el adeudo de la misma desde el año 2012 al año 2022. Después de dar vista tanto al actor como a la demandada de esta solicitud, el juez resolvió la procedencia de la actualización y estableció la cantidad de 2.489.20 pesos mensuales que deberá pagar el actor de ahora en adelante, y no se hicieron manifestaciones respecto a los adeudos solicitados. En el proyecto que se pone a su consideración, se estudió que resultan infundados e insuficientes los agravios, pues de las constancias del Instituto Mexicano del Seguro Social se considera que no son el medio idóneo para acreditar la variación del sueldo. Tampoco que se tienen otros dependientes económicos y la afirmación de que el deudor alimentario no tiene trabajo, esto no le exime de su responsabilidad de pagar la pensión alimenticia decretada. Atendiendo al derecho de salvaguardar los alimentos, se asume jurisdicción y se modifica el monto del aumento de la pensión en razón de que el juzgador no calculó bien y se entra al estudio de los adeudos correspondientes del año 2012 al 2022, resolviéndose que el aumento de la pensión alimenticia es por la cantidad de 2.499 pesos con 90 centavos moneda nacional de manera mensual, y el adeudo de esta del año 2012 al 2022 asciende al importe de 109.000 con 843 pesos con 20 centavos moneda nacional. Se condena al actor a depositar al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado dentro de los primeros 5 días de cada mes
la cantidad de 2.499 pesos con 90 centavos moneda nacional y de manera adicional la cantidad de 3.051 pesos con 20 centavos moneda nacional hasta cubrir el importe adeudado durante 36 meses. Es decir, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el citado deudor depositará el monto total de 5.551 pesos con 10 centavos moneda nacional en concepto de pensión alimenticia y adeudos de este. Por tanto, la propuesta es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 945-2022. Se continúa con el TOCA 946-2022 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 23 de marzo de 2022, deducido del expediente 1911-2009, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el, en el auto impugnado, que es relativo a unas diligencias de jurisdicción voluntaria de lo que llamamos familiar tradicional, se proveyeron 4 escritos. Los primeros 3 están relacionados con recursos que presentaron las partes y en el último se proveyó lo relativo al incidente de cambio de vía de jurisdicción voluntaria para cambiarlo a vía contenciosa, en el que la juez, solicitado por las partes, en el cual la juez primigenia resolvió que no había lugar a su admisión en virtud de que el expediente del que se trata se encuentra en vías de ejecución, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los ejerciten en la vía y forma legal correspondiente. En este caso es, perdón, la madre del menor quien comparece a instar el recurso de apelación que nos ocupa. Perdón, el padre del menor de edad. Él es el apelante. En los agravios se queja de que se pasó por alto lo dispuesto en el numeral 23 bis del Código de la Materia, que dispone que las resoluciones judiciales firmes dictadas en los negocios de alimentos pueden modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción, como en el caso que las bases de divorcio voluntario celebradas con la madre de su hijo se desprendía que detentaban una custodia compartida, por lo que la señora debe de colaborar con los alimentos, y señaló diversas situaciones en las que la madre del menor habría recaído en el incumplimiento de las bases de divorcio, por lo que aduce que el asunto debe de declararse contencioso, además de que insisten que ahora detentan de manera compartida la guarda y custodia. En el proyecto proponemos confirmar el auto impugnado, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 843 del Código Adjetivo de la Materia, se entiende que la jurisdicción voluntaria entraña actos fuera de juicio, que se caracterizan porque no hay controversia y solo es el proceso voluntario en el que el órgano jurisdiccional interviene para darle eficacia a la formación o creación de nuevas situaciones de derecho sin realmente tomar alguna resolución al respecto, simplemente sancionar los acuerdos entre las partes. Por lo cual, en este asunto, además de que la sentencia ya se sancionó y nos encontramos en una etapa de ejecución, aún y cuando hubieran cambios, como él alega, de que ya se volvió una situación contenciosa, esta no es la vía para hacerlos valer. O sea, no se está negando el derecho que tiene de promover lo correspondiente para cambiar las bases, por cuanto ya no se está cumpliendo con lo pactado previamente, pero esta no es la vía, debe de hacerlo en la vía y forma correspondiente. De ahí que se considere que tiene razón, que tuvo razón el juez del conocimiento para no admitir dicho
dicho incidente de cambio, ¿no? De cambio de vía. Hay una queja relativa a que la madre de su hijo no se encuentra cumplimentando de manera adecuada las bases de su divorcio, y de la lectura del acuerdo recurrido se desprende que el acuo se limitó a resolver respecto a la admisión y desechamiento de los recursos de revocación a los que me referí primeramente, por lo que los agravios resultan inoperantes, pues en nada se relacionan con las determinaciones tomadas en el proveído impugnado. Por lo tanto, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 946-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 38-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022, dictado en el expediente 223-2018, procedimiento especial de divorcio causado del juzgado cuarto de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, los apelantes son el promovente y la parte demandada. La resolución impugnada es la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2022, por medio de la cual se decretó a favor de la demandada una pensión compensatoria. No se accedió a la solicitud de la parte demandada respecto al excedente que hubiera pagado para que el adeudo sea cubierto al 50% por cada uno de los cónyuges propietarios del bien inmueble, pero lo que sí procedió es adjudicar en copropiedad el predio. Por lo que respecta a la solicitud de la demandada en relación a la devolución de un dinero pagado para las mejoras de alguna barda y la creación de un pozo que se hicieron en el inmueble, se accedió en parte. Y por lo que respecta a la solicitud de la demandada en relación de haber dedicado tiempo de colaboración y dedicación cuando el actor estuvo estudiando la licenciatura, así como por haber pagado la tarjeta de crédito de este, no se accedió. En los agravios, la parte demandada aduce que le causa agravio el hecho de que el juez no concedió el pago por las mejoras consistentes en la construcción de la barda y el pozo, que el juzgador no consideró la totalidad del pago, debió condenar la cantidad que fue reconocida. En segundo término, invoca a la demandada que le causa agravio el hecho de que el juez no accedió a la compensación a favor de la inconforme respecto al hecho de haberse dedicado en tiempo y colaboración cuando el actor estudiaba, así como por haber pagado la tarjeta de crédito. Y por último, que si bien se fijó una pensión compensatoria, resulta que la cantidad que se fijó es inferior a lo que se debió ser de acuerdo a la proporcionalidad. Los agravios apuestos por la parte actora invoca que en la sentencia recurrida se encontraba plagada de inconsistencias, por lo que no era procedente que exista algún tipo de compensación, y que el juez tuvo una incorrecta apreciación sobre la liquidación del bien inmueble, primero porque no era parte de la litis, y segundo, si bien operaba, debió ser en partes iguales, cada uno del 50% de la propiedad. En el proyecto se estima que por parte de los agravios de la parte demandada, en primer término, si bien como señaló en su escrito de agravios, la parte actora no se opuso a dicha prestación, también lo es que la persona que afirma está obligada a probar, por lo que resultaba ajustado a derecho lo resuelto por el juzgador. Ahora bien, por lo que respecta al hecho que el juzgador omitió condenar al actor en el punto resolutivo de la sentencia, resulta fundada. En efecto, la sentencia en primera instancia sí debió de señalar la cantidad a condenar a la parte actora. En el segundo agravio, resulta infundado, contrario a lo señalado por la demandada. El juez sí tomó en consideración las pruebas, pero estas no fueron eficaces para probar lo señalado. Como tercer agravio, resulta infundado. El juzgador valoró las pruebas aportadas por las partes y valoró el binomio necesidad-posibilidad en plena protección a la parte demandada al procurar la satisfacción de los alimentos necesarios para la subsistencia y sin vulnerar el valor intrínseco como ser humano para llevar una existencia digna del actor. Por lo que corresponde a la parte actora, su primer agravio resulta infundado, ya que a la parte actora le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar la necesidad que adujo la demandada, pues ella tenía la presunción de necesitar los alimentos. El segundo agravio, contrario a lo señalado por el inconforme, si era materia de la litis la liquidación del bien inmueble,
Y ahora bien, con respecto a la liquidación, son infundados los agravios, en efecto contrario al argumentado por el recurrente. El artículo que citó no establece preferentemente que la copropiedad sea el 50%, sino que deja la posibilidad que no sea así si existe prueba en contrario, por lo que al existir prueba que demuestra la proporción en que cada uno responde al crédito de la vivienda, es evidente que no puede considerarse lo que pretende la parte actora, pues la carga mayor del pago del crédito es a cargo de la demandada y no del actor, por lo que resulta ajustado a derecho lo resuelto por el juzgador. En relación a lo anteriormente manifestado, se propone modificar el punto resolutivo quinto de la sentencia definitiva exclusivamente para especificar la cantidad que deberá pagar en concepto de construcción de barda y pozo la parte actora a la parte demandada, tomada de la parte que sí se acreditó en la demanda. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 38-2023, se aprueba por unanimidad. A continuación sigue el TOCA 950-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 5 de octubre de 2022, deducido del expediente 43-2019, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte demandada fue condenada a otorgar la escritura definitiva de propiedad de un predio ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a favor de la actora que es la apelante, en los términos expuestos en el considerando sexto de la sentencia, es decir, en las mismas condiciones que señala el contrato. En sus agravios, la parte apelante refirió que existió falta de fundamentación en el auto que impugna y que no fueron aplicados los artículos 349 y 355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor. Dice que es inexacto el auto de fecha 5 de octubre del año 2022 porque la sentencia definitiva de origen ordena otra cosa y manifiesta que la nueva titular del juzgado se niega a cumplir con lo ordenado en la sentencia definitiva ejecutoriada, afirmando que existe violación a sus derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el estudio de este asunto no se otorga la razón al apelante porque es correcto que no se puede ordenar la cancelación de un registro de embargo inscrito por mandato de otro juez. Y aun considerando que la sentencia señale que las escrituras se otorgarían con libertad de gravamen, no es procedente ya que incluso no fue prevenido el otro juez sobre el presente proceso, porque nunca realizaron la inscripción de la anotación preventiva correspondiente. Se dejaron a salvo los derechos del apelante para que de ser procedente los haga valer en el otro juicio que ordenó el embargo. En ese sentido, se confirma la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 950-2022. Se continúa con el TOCA 841-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 30 de agosto del 2022, dictada en los autos del expediente 463-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la sentencia impugnada, la juez del conocimiento resolvió que de la lectura del contrato base de la acción se desprendía que las partes no habían estipulado ni tiempo ni lugar de pago, ya que de la lectura de las cláusulas segunda y tercera de dicho contrato se tenía que la demandada se había obligado a cubrir el crédito que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le había otorgado a la hora apelante en un diverso convenio.
Sin embargo, que no se estipularon los días de pago, puesto que solamente se acordó una simple vinculación de pago en los términos del contrato que el demandante celebró con el instituto de referencia. La juzgadora señaló que al verse pactado día ni lugar de pago, resultaba aplicable el numeral 1246 del Código Adjetivo de la Materia, que establece que si en un contrato no se ha fijado el plazo para el cumplimiento de una obligación de dar, existe la necesidad de realizar una interpelación para que el deudor realice el pago o se constituya en mora, ya que las obligaciones solo son exigibles legalmente cuando son de plazo vencido, por lo que aquellas a las que no se les estableció fechas para ser satisfechas, pues no podían ser exigibles en cualquier momento. Por lo tanto, se sostuvo que al no fijarse en el contrato base de la acción el tiempo en que debía realizarse el pago, lo cual era indispensable, pues no podía producir la improcedencia no podía producirse la procedencia de la acción por cuanto no se había justificado el incumplimiento del contrato. La parte actora es quien apela y en su agravio argumenta que se violó lo previsto por los artículos 301, 339, 343 y 347 del Código Adjetivo de la Materia, pues se omitió valorar la prueba confesional a cargo de la parte demandada, que en dicha prueba confesional la demandada reconoció haber celebrado el contrato base de la acción, que al celebrarla pagó una cantidad inicial y que se comprometió a seguir pagando lo que le descontaban a la hora apelante, que a él le descontaban mensualmente, pero que aquella realizaba pagos cada mes, que desconocía cuánto ascendían los pagos que ella había realizado, pero que aún con sus abonos era posible que adeudara la cantidad, entre otros reconocimientos que hizo la parte confesante. En el proyecto proponemos declarar fundados los agravios, pues se advierte que efectivamente, como fue señalado por el apelante, la prueba de confesión no fue valorada correctamente en la sentencia definitiva, por lo que al no existir reenvío se reasumió jurisdicción y se hace un análisis de dicha prueba confesional para llegar a la conclusión de que aun y cuando no se estableció en dicho contrato los puntos que estableció la juez, pues la prueba de confesión refleja ante los reconocimientos del confesante que sí sabía dónde tenía que pagar, cuándo tenía que pagar, pues tan es así que reconoció haber realizado diversos pagos, pero que al haberse quedado sin trabajo, sin haber especificado la fecha de cuándo sucedió esto, dejó de cumplir con su obligación y que luego cuando encontró un nuevo empleo reanudó su compromiso de pagar las mensualidades, pero que después de un tiempo volvió a incurrir en su falta de pago. Es decir, la confesión demuestra que hubo el incumplimiento al que se refiere la parte actora. Por lo tanto, la demandada sí tenía idea de la forma y lugar de realizar de los pagos a los que se comprometió al celebrar. Por lo tanto, al haberse encontrado en aptitud la parte actora de exigir el cumplimiento del contrato, solicitando los pagos adeudados desde el mes de septiembre de 2016 y haciendo el estudio de las documentales de autos, se propone revocar con el objeto de declarar el procedente del juicio ordinario, se le condene a la parte demandada a cumplir el contrato base de la acción, pagándole a la parte actora las cuotas que le debe desde el mes de septiembre de 2016 y continuar pagando las cuotas hasta la conclusión del plazo del crédito, tal y como lo estableció el contrato base de la acción. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Virginia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 841-2022, aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 1034-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 31 de octubre de 2022, dictado en los autos del expediente 284-2020, juicio de instituciones unidas de intestado del juzgado primero mixto de los civiles y familiares del segundo departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el auto impugnado es en el cual se declaró el procedimiento como asunto concluido,
con fundamento en el artículo 190 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, en virtud de haber transcurrido en demasía el término concedido a los promoventes en un auto anterior, sin que hubieran dado cumplimiento a la prevención hecha en el mismo, demostrando con ella su falta de interés para continuar con el asunto. En sus agravios, en términos generales, los recurrentes se quejan que resultaba ilegal el desechamiento por falta de interés en los juicios sucesorios, siendo totalmente contrario a derecho, violentando los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y legalidad, mismos derechos que están protegidos por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, fundamentando con el precedente emitido por la propia Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal, sucesiones, es ilegal su desechamiento por falta de interés en la prosecución del tramitante, interpretación conforme del artículo 14 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. En el proyecto, estimo que son fundados los agravios, siendo que los juicios sucesorios, su objetivo es la transmisión del patrimonio que conforma la masa hereditaria de una persona fallecida a quienes lo suceden, por lo cual el proceso está encaminado a lograr esa transmisión, en la que no solo se deben tener en cuenta los derechos y bienes, sino también soportar las cargas y obligaciones subsistentes al momento de la muerte del actor de la sucesión. Corresponde al juez vigilar que se cumplan las formalidades del proceso, esto es, se formen las 4 secciones del juicio sucesorio y se notifique personalmente a todos los interesados, atendiendo a la dilación procesal y continúe el proceso hasta su conclusión. En mérito del anterior, estimo que el hecho de ordenar la conclusión de un asunto por inactividad procesal de los interesados resultaría de mayor gravedad que el daño que pudiese causar la prorrogación del juicio, ya que ello implicaría dejar sin efecto los actos con los cuales ya se hubiera avanzado. Propongo dejar insubsistente el proveído dictado el 31 de octubre del año 2022 por la juez de primera instancia en actos del juicio de origen a fin de continuar con el procedimiento hasta su total conclusión. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1034-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 237-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 6 de marzo de 2023, deducido del expediente 3468-2012, juicio ordinario civil de divorcio, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La juez de conocimiento, en un acuerdo de fecha 7 de febrero del año 2023, ordenó girar oficio al representante legal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el Estado, para que informe sobre las cantidades que en concepto de sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales le fueron pagadas al deudor alimentista, con el fin de allegarse de todos los elementos necesarios para resolver la cuestión planteada, que son el reclamo de adeudos de pensión alimenticia. Es decir, su determinación no imponía una obligación de pago que debía ser cumplida por el recurrente, ni transgredía sus derechos, sino que el juzgador únicamente ejerció una de las facultades permitidas por el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Yucatán, la cual consiste en mandar a traer a la vista cualquier documento que tenga relación con el pleito y sean necesarios para esclarecer el derecho de las partes, si para ello no hubiere inconveniente legal. Por tanto, el sentido de esta resolución es confirmar el auto de fecha 6 de marzo del año 2023, dictado por la juez primero de lo familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se negó el recurso de revocación y o apelación que hizo valer el actor en contra del diverso proveído de fecha 7 de febrero del mismo año. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 237-2023.
Se continúa con el TOCA 1021-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2022, deducido del expediente 142-2019, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada, la juez resolvió la improcedencia del juicio toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción de prescripción positiva de mala fe y no entró al estudio de las excepciones opuestas por el demandado y en consecuencia lo absolvió de la demanda interpuesta en su contra. Y también se decretó la improcedencia de la reconvención o contrademanda promovida por el demandado en ejercicio de la acción reivindicatoria, absolviendo al actor del juicio de la contrademanda interpuesta y se absolvió a ambas partes del pago de las costas y gastos del procedimiento. Quien viene a apelar es el demandado reconvencionista, quien en sus agravios se queja de aplicación inexacta del artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues alega que no se valoró ni se tomó en cuenta la copia certificada de inscripción vigente del predio en materia de la litis, que fue expedida por el registrador del Registro Público de la Propiedad del Estado, con la que se acreditó su carácter de nudo propietario y que fue debidamente relacionada en el escrito de reconvención planteada. La inscripción se queja también perdón, de que la inscripción vigente expedida por el Registro Público de la Propiedad es una copia fiel y exacta del libro original y contiene los folios y tomos en donde se encuentra inscrita dicha propiedad, por lo que alega que con esta acreditó su propiedad y que con el certificado vigente exhibido cumplió con los requisitos de la acción. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios, por cuanto efectivamente la copia certificada de la constancia de inscripción vigente demuestra que él es el propietario del bien. Si bien no consta el título, pues no podemos obviar dicho certificado y el valor que tiene como documental pública, del cual se puede ver que él es propietario en pleno derecho, no nudo propietario como alegó en sus agravios, sino al contrario, tiene la plena propiedad del predio. Por lo tanto, con esto se acredita uno de los elementos de su acción reivindicatoria. Al haber resultado fundados los agravios, se resume jurisdicción y se hace el estudio de la acción reivindicatoria y se llega a la conclusión de que el apelante acreditó los elementos de dicha acción. Por lo tanto, se propone revocar la parte conducente de la resolución a fin de declarar la procedencia de la reconvención planteada en el ejercicio de la acción reivindicatoria para que la parte actora del juicio restituya el predio reclamado sin condenarse al pago de los daños y perjuicios solicitados reclamados por su ocupación. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1021-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 180-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 8 de febrero de 2023, dictada en los autos del expediente 347-2022, juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la apelante es la promovente del procedimiento. La resolución impugnada es el acuerdo dictado el 8 de febrero de este año, en el cual nos admitió el procedimiento de origen, ordenándose el archivo del mismo. En los agravios, la parte recurrente señala que el auto combatido no se encuentra debidamente fundamentado y motivado, ya que el artículo que invocó la juez del conocimiento se refiere únicamente al término y no al desechamiento de la demanda, además de que dicha juzgadora hizo caso omiso al valor de la tutela judicial, por lo que fueron lesionados sus derechos humanos a una justicia pronta y expedita debido a formulismos. Considera también una lesión a su tutela jurídica el hecho de que no fuera admitido
al haber presentado su escrito con solo un día después de que venciera el término concedido en autos. Proyecto, estimo infundadas dichas alegaciones, ya que el cumplimiento del requerimiento realizado en autos a la parte actora fue elevado fuera de tiempo, por lo que un servidor considera que al haber dado dicho término, resulta pegado a derecho la determinación del juez de no admitir la demanda al hacer efectivo el apercibimiento ordenado en el acuerdo de fecha 24 de enero de 2023. Asimismo, la determinación ahora combatida no lesiona los derechos de la parte actora ni le impide el acceso a la justicia, ya que la legalidad y la seguridad jurídica deben ser respetadas por las autoridades legislativas, haciendo que las disposiciones de observancia general generen certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, por lo que tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, estas deben acotar en la medida necesaria y razonable esa atribución, en tal forma que se impida a la respectiva autoridad actuar arbitrariamente, siendo que en el caso que nos ocupa, la juez actuó conforme al derecho de haber determinado la no admisión del procedimiento, instado por la observancia de la actora a una de las reglas básicas para la substantación del juicio, como lo es cumplir con los plazos señalados. También se consideran infundados los agravios vertidos por la inconforme, ya que si bien es cierto que la fracción segunda del artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado hace referencia al término de 3 días para la práctica de cualquier acto judicial o el ejercicio de algún derecho, no menos cierto es que la motivación de la no admisión del procedimiento recae en el cumplimiento extemporáneo de la prevención realizada en autos, máxime que no debe perderse de vista que los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación han establecido un criterio que sostiene que el hecho de que la autoridad no haya citado específicamente los numerales en los cuales base su determinación, ello no implica una falta de fundamentación y motivación, siempre y cuando su actuar tenga sustento en la ley, lo que aconteció en este caso. Finalmente, devienen inoperantes sus agravios, toda vez que la determinación que por esta vía se combate lo constituye el acuerdo dictado el 8 de febrero del 2023 y no el diverso auto emitido el 24 de enero de esa anualidad, por lo que este auto mencionado en último término resulta ser un acto anterior al aquí impugnado y por tanto no puede ser materia de análisis en esta alzada. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong. Favor. Magistrada segunda maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 180-2023 se aprueba por unanimidad. Sigue el TOCA 187-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 14 de marzo de 2023, dictado por esta sala en los autos del TOCA en mención. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Como bien mencionaron, la fecha del auto impugnado es el 14 de marzo del 2023 y es en el cual esta sala procedió a desechar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente por haber exhibido sus agravios extemporáneamente. En sus agravios, en términos generales, dice que se le hubiera desechado el recurso de apelación aduciendo que sus agravios fueron extemporáneos. El recurrente argumentó que se le notificó hasta el 14 de febrero del 2023 por el Diario Oficial del Gobierno del Estado y no como se manifestó en dicho auto, que fue el 13 de febrero del 2023, por lo que sus agravios fueron exhibidos en tiempo. Según un servidor, resultan fundados los agravios del aquí recurrente, siendo que se analizó tanto la edición publicada en el Diario Oficial del 13 y 14 de febrero del año 2023, constatando que el dicho de la parte recurrente tiene veracidad, y siendo que es un hecho notorio, pues el dato fue obtenido de una página electrónica oficial. En consecuencia, propongo revocar el auto de fecha 14 de marzo de 2023 y se declararía procedente el recurso de revocación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 187-2023 se aprueba por unanimidad. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Y atendiendo a la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria.
Por ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día miércoles 14 de junio del 2023 a las 10 a.m. Se confirma como fecha agendada para la próxima sesión el miércoles 14 de junio de 2023 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. Como asunto general, tenemos que, en virtud de haberse aplicado por tercera ocasión en los autos del TOCA 1056-2022, el precedente aislado PASCF 3-145-023 familiar, se declara formalmente obligatorio el citado precedente, a lo que se le asigna nueva clave de control, conservando el mismo rubro y texto. POCF 21023 familiar. Estado civil y filiación. La rectificación de certificados del registro civil por el cambio de apellido no los modifica cuando permanecen intactos el resto de los datos que permiten establecer aquellos. En consecuencia, esta secretaria procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Estimación de Precedentes de ese tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente aprobado, e igualmente comunicará del mismo a las demás autoridades correspondientes. ¿Y algún otro asunto general a tratar? Ninguno. Bueno, Siguiendo con el último punto de la convocatoria, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. muchas gracias. Bueno, una vez concluido el orden del día y no habiendo ni un otro asunto que tratar, me permito dar por concluida la 17ª sesión ordinaria de esta sala colegiada civil y familiar, celebrada hoy, miércoles 7 de junio del 2023. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Buenos días.